Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta conexión número 163. Desde que empezó el- esta pandemia, esta cuarentena. Hoy quiero darle la bienvenida a mi invitado el día de hoy, que es un ídolo de mi generación. Así tiene que ser, así lo tengo que decir. De mi generación es un ídolo y gracias por haber aceptado estar en esta conexión en vivo conversar. El director, el señor Sebastián Cordero. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Gracias, mi brother. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Rodrigo, ¿qué tal todo? Gracias a ti por la invitación. Chévere, chévere sentarse a conversar siempre. Sí, sí, chévere sentarse a conversar. Y como empecé, lo dije, para mí eres un ídolo de mi generación, porque bueno, estamos más cerca en esto de nuestra edad. O sea, es conversar en Instagram para nuestra edad es como más complicado, creo yo. Claro, exactamente. Sí, 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 o sea, es que sí, finalmente nosotros sí nos tocó vivir todo el cambio, todo el paso completo de la mentalidad de comunicarse de otra manera. O sea, yo todavía me sé los números del teléfono Sí, de los chiquito, de mis importantes amigos, de mi casa, sí, y de ahorita no me sé de nadie. de Entonces, nadie, es ahorita ya verdad. todo es y no, y sí, sí es de otra manera, otra dinámica totalmente, ¿no? Y ahora esto, ¿no? Durante la pandemia, de que todo es, que lives, que comunicación a través del De teléfono, de la compu, y plataformas, es lo sí. que es, pues. Pero es justo cuando estaba pensando un poco por dónde llevar un poco esta entrevista al principio, porque luego vamos avanzando por donde vaya, y eso es importante, es súper libre. Pero la primera cosa que se me ocurrió decirte es que, claro, para mí se me ha hecho complicado. A ver, me adapto, pero se me ha hecho complicado ese pasar la cabeza de televisión a redes, de televisión a digital, porque bueno, Ajá, mi profesión ha sido, mi trabajo ha sido en televisión, y la televisión tenía códigos distintos, duraciones súper distintas. O sea, yo hacía segmentos de la combi de 10, 15 minutos, que ahora ajá. si lo hiciera en digital no funcionaría como tal. Y ahora los veo y digo, sí, qué lento, no, qué bestia, qué largo. En el cine también ha habido una evolución de esa, o yo le siento, tal vez estoy un poco equivocado. En el cine tal vez no ha habido tal esa, no evolución, sino ese cambio tan drástico. Es como que el cine sigue siendo el cine, ¿o no? Sí, lo que yo siento que igual está pasando ahorita, digamos, con la pandemia, al menos a mí lo que me ha pasado por ahora es que todavía he estado como trabajando en cosas que pienso que van a suceder normalmente, eventualmente. O sea, como que en mi cabeza todavía no hago ese cambio de chip de decir, ya, igual hay que adaptarse a lo que sea y más bien pronto, sino que en mi cabeza todavía estoy igual trabajando en cosas que digo, ya eventualmente llegará el momento de ya de volver a filmar, de reintegrarse, aunque igual ya hay gente que lo esté haciendo, ¿no? Pero yo siento que en mi cabeza todavía estoy con el chip ahí. Y siento que eventualmente, el rato que ya hagamos ese cambio de chip de que, bueno, esta es nuestra nueva realidad y entonces cómo se trabaja aquí, sí toca igual adaptarse y hacer proyectos que funcionen para esta realidad de alguna manera, ¿no? O sea, y eso me parece que puede ser interesante, digamos, yo siempre me gusta explorar igual nuevos formatos, nuevos caminos, como para ver a dónde te lleva. Y sí creo que sería interesante igual hacer cosas dentro de los formatos del encierro mismo. Cierro, claro. Sí, pero al mismo tiempo como que uno no lo acepta mentalmente, o sea, todavía es como que, como igual mis proyectos normalmente se demoran bastante tiempo y todo, yo simplemente siento que es parte del proceso y ahorita hay que ser pacientes y aprovechar y más bien escribir y hacer las cosas que se pueden hacer justamente hasta mejor dentro del encierro. ¿Y por qué te demoras tanto en hacer un proyecto? O sea, ¿cuál es tu característica por la cual no eres un productor o un director tan, o sea, tan en serie, sino más Es, tomándote el tiempo? Es una cuestión de que para que te convenza una idea tiene que ser como demasiado pensada. no, a ver, me encantaría que fuera solo por rigor y por decir que no, 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 es que no está listo hasta 5 años más tarde, no. La verdad es que pasan muchas cosas en el camino y de repente
o sea, entre película y película, o sea, yo Ratas la estrené en el 99, Crónicas en el 2004, 5 años, Rabia 2009, 5 años más, y de ahí hubo una tanda más acelerada que fueron, después de Rabia, Europa vino Report. Pescador, Europa Report y Sin Muertos No hay Carnaval, y cada una fueron como con 2 años de tiempo intermedio. Y eso tiene mucho que ver con, porque esas tres películas yo ya las venía planificando desde hace tiempo atrás, y cada una como que se fue escalonando y se dieron las cosas justamente para que pueda existir, o sea, para que pueda existir así de rápido. Pero siempre el proceso de levantar un proyecto, o sea, aunque yo aquí me conozca todo el mundo en el Ecuador, que sepan, o sea, que sepan ¿Quién eres? que sí, y el tipo de película que voy a hacer, que plantearía, etcétera, igual financiar una película es difícil, o sea, es complicado y es demorado. Entonces, muchas veces lo que pasa es que en ese proceso demorado, o sea, yo igual aprovecho y sigo escribiendo y reescribiendo, o sea, y hasta que eventualmente las cosas se dan y un poco, para mi modo de ver, compagina el momento en que el guión ya le sientes listo para rodar con el momento en que ya tienes los recursos para rodarlo, pero los procesos son largos y además sobre todo la otra cosa es que uno igual está siempre con varios proyectos a la vez, o sea, las cosas que salen no son todas las cosas que están ahí En la cabeza. sí, ahí en proceso, ¿no? Entonces también hay muchas veces que uno le dedica mucho tiempo a algo que de repente ahí se queda, que tal vez se lo puede retomar después o que de repente ya ahí fue el final de ese proyecto y también es parte de eso, ¿no? No, porque básicamente, o sea, porque la gente no sabe, la gente cree que tú coges y te sientas a dirigir y ya está. Es todo un proceso atrás súper extremo, o sea, se puede decir extremo porque haces de todo y también estar en el Ecuador es complejo en el sentido de que no hay una industria cinematográfica como tal, entonces tienes que Sí, hacer todo, tienes que escribir el guión, bueno, puedes hacerlo, pero digo, pues tienes que escribir el guión, o sea, es casi como cobrar el córner y ir a cabecear también, ir a buscar el claro. financiamiento, ir a buscar las cosas, todo demás, ¿no? Es eso, o sea, es todo se te junta, o sea, de alguna forma. Y son procesos que sí son largos. O sea, por un lado, mientras estás escribiendo el guión, que no es un proceso simple, que es igual un proceso bastante solitario, donde igual tienes gente, o sea, siempre hay algún colaborador, alguien con quien le pides que lea algo, ahí conversas un poco, pero sí es una época como más solitaria de ir planificando la historia. Pero paralelamente a eso, claro, es cómo se va a lograr financiar esa película. Existen caminos que son válidos, pero rara vez te cubren todo lo que se necesita. Entonces, igual hay fondos concursables, que eso es algo bueno, desde que existe un Consejo Nacional de Cine, que luego se convirtió en el Instituto de Cine, etcétera. Pero igual tú con los fondos concursables, en el mejor de los casos, consigues unos 100 o 120 mil dólares para una película que cuesta por lo bajo 400 mil, 700 mil más como promedio, y proyectos ya más grandes, o sea, por ejemplo, Si Muertos No hay Carnaval, fue una película de casi 2 millones de dólares, que se financió principalmente a través de la coproducción con México y Alemania. O sea, aquí igual conseguimos varios de los fondos concursables, conseguimos Ibermedia, que también es algo que incentiva la coproducción entre países latinoamericanos. Todo eso va sumando, pero igual todavía te quedas cortos y no, o sea, hay que igual convertirse en alguien muy creativo y muy vendedor al mismo tiempo que estás en un proceso también ya interno de descifrar cuál es la película, de armar el equipo. Una película es algo también de mucha gente por mucho tiempo. Entonces también quieres rodearte de la gente que te ayude a funcionar mejor, que sean realmente muy buenos en lo que hacen, pero que a la vez puedas estar compartiendo totalmente la misma visión. Entonces, sí, son procesos que van tomando su tiempo. Ya el rodaje en sí son semanas, son 5 semanas, 7 semanas,
ya eso ya es mucho más manejable. Ya es menos tiempo, ya es más, Sí, o sea, y tal vez si te demoras menos, el presupuesto alcanza más y empiezas a demorarte más, pero hay cosas que no controlas, por ejemplo, el clima, quieres hacer un atardecer y chuta, puedes esperar una semana que haya el atardecer que tú quieres, por ejemplo, claro, no, pues tú, es un factor totalmente y en eso, por ejemplo, filmar en Quito sí es difícil, sí es un reto porque el clima de Quito sí es bastante impredecible, o digamos, lo que sabes es que va a cambiar. Entonces, de y repente, que te puede caer un no, chaparrón y dura 5 minutos y sí, tal vez tú ya te fuiste a la casa y después salió el sol que tú querías claro, y ya no puedes volver a armar y montar todo, porque son sí, procesos largos a la final, o sea, sí. montaje y eso no es tan fácil. Es complicado y lo que tú haces normalmente es cuando haces tu plan de rodaje, digamos, tienes tus 5 semanas de rodaje. En la primera semana de rodaje tú tratas de poner todo lo que son exteriores, día, porque en caso de que te llueva, tú ahí todavía tienes un montón de plan B, un montón de opciones de a dónde ir en caso de lluvia para poder rodar. Pero generalmente empiezas con todos los exteriores y a veces, a mí sí me ha tocado igual incorporar la lluvia en pescador. Me pasó que la onda de pescador era que sea más, como con más improvisación y uno de los conceptos desde el principio era que tratemos de incorporar las cosas que sucedían afuera de alguna forma dentro de la película. Entonces, cosas como el clima o eso, la idea era realmente absorberlas dentro de la historia y eso. Y había una escena importante que es cuando, de hecho, es la primera escena ya en Quito, que es Blanquito con Lorna, que le está ayudando a empacar en el apartamento de ella, y es un solo plano de secuencia, y al final ellos salen con las maletas de ella y es un plano muy bonito y justo acaba de terminar de llover y está y Y es, está y es, y es mojadito. hora mágica, o sea, realmente es algo que ni calculado hubiéramos podido hacer eso. Y básicamente ese fue un día que nos diluvió, que no podíamos filmar realmente, peor de que nos salgan afuera, por sonido era imposible, entonces era cosa de empezar a incorporar, o sea, esperarnos, tener un poco cruzando los dedos de que sí llegue a escampar lo suficiente para rodar. Y entonces practicando mucho, ensayando mucho mientras esperábamos. Y cuando, digamos, terminó el aguacero, nos dio el tiempo para hacer un plano. O sea, no había tan chance de repetir nada, ni de hacer cortes, ni nada. Y es todo un plano secuencia bastante, bastante largo, pero es bellísimo lo que pasa ahí. Entonces, desde esa idea también de ir incorporando las cosas que suceden y eso cuando está rodando afuera es parte de O sea, también parte del cine es la suerte. mucho. O sea, a ver, es la suerte a la que llegas después de haber planificado todo muy bien. ¿No? O Claro. sea, es Sí, sí, como no, que no, pero la suerte en estando el con sentido todo de que listo, justo estoy aquí y gracias me pasó este atardecer claro, que está ahora, por ejemplo, es escrito. claro, es totalmente, ¿no? Y eso sí, yo sí creo mucho en esas cosas. Y ahí hay películas que tienen, por ejemplo, de Herzog, Werner Herzog, el cineasta alemán, tiene una película que se llama Aguirre, La cólera de Dios, que es acerca de esta exploración al oriente. Y el plano inicial de la película es en una montaña con un camino así imposible al borde del barranco, donde van bajando como unos 500 indígenas cargando cosas para bajar hacia el oriente. Y él cuenta que justamente cuando filmaban eso, que estaban todos ahí y que era solo niebla, 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 y que el rato que ya estaban todos en su lugar, se abrió por 10 minutos. Y esos son los 10 minutos que están en la película y que uno dice, eso es increíble, se ve alucinante. Claro. Entonces a veces sí pasan esas cosas, pero ahí también pasan las cosas donde no se te abren las nubes, ¿no? En Pescadores justamente también me pasó que yo tenía previsto una escena en la mitad de la película antes de llegar a Quito donde pasaban frente al Chimborazo y era la primera vez que Blanquito veía un nevado. Y era como que se quedaba, pero, o sea, alucinado. Y ese día, pues el Chimborazo no se destapó y no se destapó y no se destapó. Y entonces ahí nos inventamos la escena de que simplemente él se muere de frío, que hay neblina y que se empieza a poner todas las camisetas. Claro. Que finalmente es una escena que yo siento que es muy definitoria del personaje y de él y que le dio tal. O sea, siento que es lo que necesitaba la película. Ahora, quién sabe. Y tu ópera prima fue Vagos, digo, ratas, ratas, rateros. 99, cumplió 20 años el año 99. pasado. Sí, Lo subiste a Vimeo, le enseñé a mi hija, porque claro, no la había visto.
Y bacán. fue como, bacán, ¿Qué subieron a edad tiene video, tu vamos a hija? verlo, 16, Ah, 17, ya perfecto. cumplió. Ya. Claro, es como, mira lo que antes sí hacíamos, buen cine. Y ve la banda sonora. Y claro, yo tenía 21 años, es como súper interesante esa ópera prima tuya, porque hay cosas súper interesantes de un antes y un después en el cine ecuatoriano de Ratas, Ratones, Rateros. Tú también lo sientes así. Yo lo siento así. Mucha gente lo ha dicho también, que es como un antes y un después del cine ecuatoriano, Ratas, Ratones, Rateros, en ese momento, ¿no? También feriado bancario, o sea, Es que sacaste una película en el peor son momento muchas del cosas Ecuador. que coincidieron un poco simultáneamente, ¿no? Y eso, digamos, nadie podía anticiparlo, pero sí, de repente, sí se volvió un emblema, sí se volvió toda una cosa de además, en un momento donde habían un par de historias del sí se puede, o lo que sería el sí se puede, o sea, y de historias de éxito. En ese momento estaba justamente Iván Vallejo, que había subido al Everest, eso fue en mayo del 99, estaba Nicolás Lapenti, habían como varias cosas pasando, y al mismo tiempo esta situación, pero terrible que vivía el país, o sea, a nivel económico, todo el frío bancario. Y ya cuando se estrenó Ratas, pues justo nos agarró ya la dolarización, o sea, la dolarización entró en vigencia 2 o 3 semanas después de que la película estaba en cartelera. Y sí fue un momento, por un lado, terrible, pero por otro lado, la gente justamente en cosas como Ratas se volcaron como diciendo, igual, vean, podemos hacer algo Sí, bacán es y algo verdad. que no se engaña a sí mismo, o sea, porque eso a mí siempre me sorprendió en el momento del estreno, de que la gente reaccione también, de que haya muy poca crítica, de que, oye, qué mal nos haces quedar de alguna forma la realidad que muestras ahí o lo que sea, que en algún momento sí tuve, me acuerdo cuando se estrenó la película en Venecia, me pasó que se acercaron unas dos chicas ecuatorianas, creo que eran de Guayaquil, que habían ido con sus novios italianos, que estaban en Venecia y que dijeron, una película ecuatoriana, pues, consiguieron entradas y fueron a ver la película, y a la salida se me acercaron y primero me felicitaron y luego me dijeron, oye, pero estás mostrando una visión terrible del Ecuador, o sea, y estaban como asustadas, y yo Pero no es había, una o sea, visión real a la es una final. visión real. Y eso, pero lo que dices, eso de la visión real, a mí me encanta y me parece importantísimo, pero yo no estaba seguro que la gente lo iba a tomar así sin rollo. O sea, a veces justamente esa reacción que la tuve en ese momento en Venecia, podría haberse repetido una y otra vez, y más bien cuando ya la presentamos aquí, ya la gente la vio, todo el mundo era pero llenos de orgullo y sintiéndose reflejados y viendo una realidad heavy, tenaz, pero a la vez cagándose de risa. Y todo eso se dio de una manera o sea, no sé, uno ahora trata de controlar la campaña de un proyecto, de una película, de lo que sea, y con Ratas todo se dio un poco como que las piezas encajaron, pero no te puedo decir que eso lo podíamos haber planificado, porque Pudo haber sido, pero todo, a ver, pudo haber sido un momento en el cual dices, claro, fue una película bien hecha. O sea, y solamente es difícil hacer una, o sea, no era difícil, sino tal vez en esa época, en el Ecuador del 99, no había tantos profesionales como los hay ahora para tener recursos para hacer una película bien contada, de una otra forma. ajá, Tal ajá. vez antes, o sea, sí, teníamos cosas más costumbristas siempre. Este fue como el primero que fue una película de rock and roll. Para mí fue una película de rock and roll. Exacto. Claro, es que esa época todo lo que había, la mayoría eran películas igual de adaptaciones literarias, del cine de Camilo Luzuriaga, que a mí me encanta, pero es un cine igual de adaptaciones literarias, La Tigra, Remarques de una mujer desnuda. Me acuerdo que en esa época habían también las series de televisión, Siete lunas, siete serpientes, A la costa, todas adaptaciones literarias, lo cual está todo bien, pero no Está se veía perfecto. otras cosas, Claro, o sea, como no una se veía un respuesta a cine rock, más callejero, sí, más juvenil, más totalmente, juventud, más que digas, o sea, de contar nuestras costumbres o que ser costumbrista, pero cotidiano de lo que vivías, o sea, verle a Quito desde otra visión, no sí, como el cine de la tigra en el campo Undal. O sea, de esa escena, y yo voy a hablar mucho de tus otras películas, pero claro, en El Ratas a mí me rompió la cabeza esa escena, por ejemplo, del cementerio. claro, Es excelente, o sea, y aparte que claro, la música le da un montón, y se lo dije a Sergio cuando también tuve el Sergio Zagoto, cuando tuve la oportunidad de entrevistarle.
O sea, esa escena del cementerio es como tan pro, o sea, tan pro en Ecuador de esa época sobre todo, ¿me Claro. cachas? No, y fue, la verdad es como que las cosas no sé, como que sí encajaron. Esa escena, por ejemplo, yo toda la vida, o sea, cuando empecé a planificar lo que quería que sea eventualmente Ratas, yo sabía que quería hacer una persecución. Era de algo que desde antes, desde cuando estaba estudiando cine, decía, me encantaría una persecución a pie, o sea, y de hecho yo tenía al principio la idea de que iba a ser en un mercado, o sea, tipo Calipiales, tipo, o sea, cualquiera, o sea, y decía, sería alucinante. Y eres un poco lo que tenía en la cabeza. Y en algún momento, durante la escritura de guión, me acuerdo que surgió la idea del cementerio de Guayaquil. Y claro, yo eso lo planifiqué muchísimo y tenía toda la escena como que súper desglosada y era como de los momentos que más me entusiasmaban de filmar. Y pasaron dos cosas muy tucas que cambiaron todos los planes del rodaje, que ya mucha gente posiblemente ha escuchado esta historia, pero igual, o sea, ahí la cuento. Dos cosas muy heavy. Una, el protagonista, el Carlos Valencia, el rato que estaba haciendo el salto de ese del balcón y luego a la calle cuando se está escapando al inicio antes de entrar al cementerio, él ahí se jode La la pierna, rodilla. se jode el tendón, sí, 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 y de repente, porque él había tenido ya un accidente jugando fútbol años antes, luego justo antes del rodaje tuvo otro problema y ahí ese día él estaba, yo siempre le preguntaba, oye, ¿te sientes tranquilo haciendo esto? Le teníamos como bien definido cuál era el movimiento, o sea, y él como que todo fresco y el rato que rodamos, ¡pum! Se ve, o sea, al final de la toma, de repente él se levanta y ya sientes que se fue al Se carajo jodió. la pierna. Claro. Y entonces teníamos ese problema por un lado, entonces de repente él ya no va a poder correr. Y de ahí en adelante, digamos, las cosas que nos faltaban filmar, sí implicaban algunos momentos de él moviéndose, caminando, corriendo y todavía toda la persecución. Entonces estábamos, por un lado, angustiadísimos con eso. Y la otra cosa es que nos prohíben filmar en el cementerio, en el interior, y ya habíamos filmado todo lo que era afuera, la entrada, y nos prohíben filmar adentro porque habían habido unas semanas atrás unos deslaves y se habían abierto unas tumbas en la parte de arriba del cementerio y parece que varios de los programas nacionalistas cubrieron eso y estaban Claro. fúricos en la Junta de Beneficencia de Guayaquil y no querían que nadie más entre a filmar y no escucharon, o sea, no hubo manera de convencerles, yo creo que hasta que se les pase el momento, pero ese rato no había forma, entonces finalmente lo que hicimos es falsear ya los corredores del cementerio en San Diego, aquí en Quito. Y para poder hacer eso, pues tocó digamos, organizar para que eso sea el último día de rodaje. Entonces Para el que ya último pueda correr. día, para Ya que pueda esté correr. mejor el Carlos, y no, lo que hacíamos es que teníamos un doble. Esa escena, de hecho, estaba planteada distinta. En el guión originalmente nos íbamos a quedar con el ángel durante toda la persecución hasta que lograba ya él agarrarle a uno de los matones. Pero como él estaba sin poder correr, justo el director de foto me dijo, oye, ¿por qué no hacemos más bien que nos quedamos con los matones que le pierden, o sea, que él les pierde, y de repente estamos con ellos, con ellos, con ellos, con ellos, hasta que de repente vuelve a aparecer y ¡pum! Tenemos ya la paliza del final. Y entonces cuadró súper bien, pero sí teníamos, por ejemplo, escenas donde pasaba de lejos y es un doble, era alguien del equipo que le vestimos igual, que de hecho le teníamos que agarrar el tono de piel y varias cosas. Y cuando llega el personaje ya a cámara, pues solo el último pasito. Y funcionó súper bien, o sea, lo logramos armar bien, pero ese día no sabes lo divertido que fue, o sea, en el último día de rodaje teníamos el cementerio o sea, básicamente con una camioneta, le poníamos a la cámara en el balde, y íbamos moviéndonos con la cámara en paralelo a ellos corriendo, agarrábamos, porque de repente descubríamos mil cosas ya estando ahí, o sea, era como estar jugando un poco en un espacio que dices, oye, qué bacán, aquí que entre acá, que la cámara se mueva, descubras esto, no hay nadie ahí, regresas acá, y en eso Matt, el director de foto, tenía unas ideas fantásticas y se metió mucho en el tema igual de la cámara al hombro, de estar operando, y fue no, muy, muy bacán. De hecho, la bronca al final
muchas de las escenas ya de acción con el ángel tienen momentos como muy bruscos de cámara que les exageramos justamente por el tema de que él no podía moverse bien, y hay cosas con doble y hay cosas que es él. Entonces a veces de repente se mueve mucho más de lo que Debería. sería usual, y es chévere porque es igual estilizado, o sea, funciona muy bien con la peli, pero nuevamente Sí, sí, estas sí. cosas Y de... la banda sonora es increíble. Y la banda sonora es increíble. O sea, Sí, se podría sí, sí, decir sí. que es un disco de culto del Ecuador, de otra forma. O sea, porque Sí, así es. totalmente. No, es que sí, sí llegó a ser, o sea, digamos, me acuerdo cuando salió la película, sacamos 1000 discos y se vendieron todos, y de ahí nunca, de ahí se volvió a sacar, no por sí solo, sino cuando fue el aniversario, que saqué el libro con el guión y el libro conmemorativo con fotos y todo, y ahí venía también el CD nuevamente. Y, y de ahí, y claro, hablando con gente y eso, todo el mundo siempre, pues la gente tiene mucho cariño al disco, y sí se vuelve también muy Sí. emblemático, en que todas las bandas que están ahí, todos, o sea, realmente sí estaban además en un gran momento, y es como, no sé, pues para mí, yo me acuerdo de adolescente, mi gran frustración con el tema del rock era que aquí todas las bandas eran de cover y las que no, o sea, es como que no había una movida musical, no se la sentía, y de repente con Ratas sí fue muy, muy chévere empezar a Aparecieron juntar a todas. gente, o Aparecieron sea, pero todas. a juntar a gente Pero porque esa estaban época ahí, también es por eso. O sea, esa época sí, también. O sea, como tú dices, el feriado bancario y algunas cosas, Iván Vallejo, lo que sea. También la música claro. fue importante en esa época. Porque, claro, aparecieron. Está ahí Sally Mileto, está ahí Sobrepeso, está ahí Sí, Tanque, está sí, ahí. Bandas que salieron por esa época también. claro. Y hay varias cosas también, que tienen que ver también con la tecnología o el momento cultural, que también son interesantes, que igual contribuyen. Justo el otro día le contaba a mi hijo claro, de cuando entró MTV a Ecuador, pues MTV era, o sea, Era realmente chévere. fue un momento, claro, pues que ahora, él me decía, y MTV era chévere, sí, es que al principio tenía música y era chévere. Y tenía VJ, sí, era chévere. Claro, Y estaba Ruth. entonces tenía un concepto, exacto. Entonces, pero por ejemplo, sí había esa onda de estar viendo lo que estaba pasando en otros lugares de Latinoamérica, de estar como más conectados. Que obviamente sí existía antes, pero antes existía más con los íconos. De repente ya es empezar a conocer más la movida de cada lugar. Y la otra cosa en cuanto a la peli, que eso no lo mencioné antes, es que cuando estrenamos la película igual era relativamente poco tiempo después de que habían abierto las salas, las multisalas, ya tantos Claro, multicines en Quito, Cinemark, en también. Quito y Guayaquil, y eso, claro que hizo una mega diferencia el rato, ya, porque ya la gente se puso también como un poco más ya era plan ir al cine más que antes, en todo caso, Sí. y las películas tenían chance de quedarse más tiempo, sobre todo, ¿no? Que eso también se volvió algo súper importante para el éxito de Ratas. Ratas en el sur, en el Recreo, nos quedamos 6 meses en cartelera, fue una locura, o sea, algo que Que ahorita no, no va a pasar. imposible pensar en que una Claro. película esté tanto tiempo. Sí, y de hecho otra de las, y eso no sé si tú eh, coincides conmigo, y es como has hecho un muy buen trabajo de casting en todas tus películas también. Y eso es algo que le da también un brillo más a tus películas, porque el Andrés Crespo que estaba aquí dándose, vacilándome mi barba espuria, pero Algo obviamente veía. tengo que dejármela para que no se vea la papada. Este es vital en las películas contigo y el Carlos Valencia también fue vital Claro. y la gente que de una u otra forma tú has trabajado en ese casting. Estaba viendo también un reportaje de Rato de Rateros, un documental que hablaba sobre el casting, por ejemplo, de Salvador, que fue Ajá. como él llegó para ser Ángel, pero después fue como tú dijiste, ¿y si le ponemos de Salvador? O sea, Claro. Sí, sí, sí. cortan el pelo porque era pelón o lo que sea. Entonces ese trabajo también estás tú bastante inmiscuido, que no necesariamente Mucho. lo estás. Ah, Mucho. No, claro que sí. O sea, además yo siento que eso es uno de o sea, es el momento de las decisiones claves. Tú realmente cuando defines el casting de la película, defines el ADN de la película. O sea, porque ya con esas caras te vas a quedar ahí y vas a explorar cosas
con esos actores, entonces sí tiene que calzar súper bien. O sea, yo sí siento que en mis directores favoritos, una de las características importantísimas que tienen es los castings increíbles. O sea, por ejemplo, Paul Thomas Anderson, tú ves Magnolia, tú ves Boogie Nights, o bueno, cualquiera, o sea, obviamente The Master, todas las más recientes también, pero sí hay unas decisiones de casting, aparte de rodearse de actores increíbles, también hay decisiones arriesgadas, y eso es lo que me gusta, que de repente dices, tal persona no me lo imaginaba para tal personaje, pero de repente le puede dar un giro interesante, puede haber algo ahí que funcione bien, y entonces es muy rico ese proceso de empezar a juntar a la gente, y yo igual un poco lo que en general me ha sucedido cuando trabajo aquí en el Ecuador es que sí hago un casting bastante extenso y no siempre voy con la persona que tiene más experiencia. O sea, a veces sí, y obviamente es un alivio trabajar con un actor con oficio, porque pues te entiendo, o sea, te ahorras como pasos y hay cosas en las que se puede concentrar de una, pero al mismo tiempo, si es que no le encuentras al personaje, y esa es la cosa, tú tienes desde un principio como una visión interna de más o menos lo que quieres con el personaje, la energía que quieres que tenga, la vibra, y entonces eso si no lo encuentras tienes que ir buscando y si no lo encuentras entre los actores, buscas también entre la gente que sientes que puede tener talento, pero que no se ha lanzado, y eso también he hecho varias veces y generalmente, o sea, siempre he quedado como muy contento con lo que se ha logrado, pero sí hay ese tema de armar o sea, sí hay realmente como una paleta de colores con el casting que es crucial, ¿no? O sea, de repente te hace que alguien te caiga bien. A veces el reto es justamente, a ver, este personaje tiene varios momentos super heavies, cuál es de alguna forma la manera de balancear eso, o sea, qué onda, cómo haces que el hijo de puta igual te caiga bien, ¿no? Y a veces es una mezcla obviamente, de cómo está escrito, cómo está construido el guión, pero también el actor te lo vende de una manera distinta, pues. Sí, de hecho, yo se te quería preguntar, ¿tú das paso a improvisaciones de estos actores maravillosos con los cuales has trabajado? O sea, yo siento que Andrés es muy improvisador también, que puede improvisar en algún momento o no lo sientes así. O sea, al menos parece en Sí, las películas, igual que Carlos Valencia. O sea, esa sensación de que pudo haberte salido alguna frase o alguna cosa que no estaba en el guión, pero que dijiste, bien dicho, ¿no? a ver, sí, definitivamente, o sea, obviamente te rodeas de gente que quieres que aporten, ¿no? Que quieres que le metan su salsa, que quieren que estén ahí. Por ejemplo, a ver, a mí igual, dentro de mi proceso, generalmente prefiero hacer eso antes, entonces lo que yo hago es mucho trabajo como de mesa con los actores, de sentarme a conversar y de ir revisando, por ejemplo, el guión, y entonces si es que hay alguna línea, algo que no les hace sentido, que dicen, ve, esto yo no lo diría, no entiendo, o eso, o simplemente explicar lo que significa cada diálogo, porque a veces puede sonar obvio, pero de repente hay cosas que se confunden o lo que sea. Entonces, en esa pasada, por ejemplo, si un actor tiene una idea buena, de una, o sea, lo vamos incorporando y más bien yo siento que mientras más cosas del propio actor o de la actriz entren al personaje de la película, más se va a mimetizar, mejor va a funcionar. Entonces, sí permito mucho eso. Y en el rodaje mismo también sí estoy dispuesto a experimentar, pero siento que ya en el rodaje uno siempre está con el tiempo encima, pero igual sí, definitivamente, sí, sí, si es que hay chance de probar opciones, luego además de eso te salva en la sala de edición y de repente sí hay grandes hallazgos, ¿no? Sí, 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 no, y de hecho se nota también, hay otra cosa que yo siempre he dicho al Sebastián, o sea, capaz es mi idea, pero yo creo que estoy cercano a que el Sebastián siempre sus finales te dejan así como, ¿y ahora? ¿Qué Hay un chucha chance pasó? de eso. Sí, Porque no, la en verdad, o Europa sea, a ver, Report, en Rabbit Crónicas, en Rateros, Rateros, es como, o sea, ves la casa al final de Crónicas y dices,
¿Y ahora qué está haciendo? ¿Dónde está? Claro, no, sí te deja, sí. A ver, a mí personalmente siempre me han gustado los finales donde se te queda todavía la cabeza en marcha, donde estás como que tic, tic, tic. Se resolvió lo principal, o sea, Sí, sí. no es que Después, le dejó claro. colgado al público, aunque, a ver, llegaron a Europa o no llegaron, no. O sea, sí, está clarito lo que pasó. Lo que pasa es que de ahí podrían pasar muchas cosas más. Y, por ejemplo, tú Exacto. llegas al final de Ratas y ya la historia central está resuelta, pero ¿qué va a pasar con Salvador? ¿Qué va a pasar con el muerto que está bajo la Con cama? ¿Qué va a todos. pasar con cada uno el rato que El ángel ya... en el auto y al que Sí, le mataron o al sea, papá, o sea, un montón de cosas, claro. hay tanta cosa que... Pero a mí me gusta mucho que uno se quede y que puedas tener casi la conversa con los panas de que y bueno, ¿y qué le pasará? O sea, que tú mismo te puedas inventar qué pueda suceder después. Porque la historia central ya está cerrada. O sea, digamos, el vínculo que le unía a Ángel y Salvador ya en este momento, después de todo lo que pasó, está como que más que roto y cada uno está reconstruyendo su vida. Y es eso, cada uno va a reconstruir su vida en ese punto. Pero de cómo lo hagan, cómo funcione, ya eso es para otra historia, o sea, y para mí como que ya está cerrado y por eso es que es el momento de cerrar. Pescador es chistoso porque Pescador con Juan Fernando Andrade, cuando trabajamos en el guión juntos, siempre trabajamos con una escena al final donde Blanquito regresaba al pueblo. Siempre, o sea, eso estuvo desde la primera versión y ya cuando empezamos a filmar, ya la eliminé. O sea, ya sabíamos que no íbamos a regresar al pueblo, o sea, porque había la posibilidad de filmar antes o no. Antes de la final, claro, para que estás ahí, para no. Pero con Pescador no queríamos hacer eso. Pescador era súper chévere que sí se filmó cronológicamente. Y eso es raro en una película. Normalmente te acomodas a las necesidades de producción. Pero ahí, como era un road trip, un viaje carretera, todo eso, pues se prestaba para hacerlo en orden. Y me acuerdo que antes de empezar, sí, ya decidimos que no terminaba así. Y, y que Blanquito básicamente se llevaba los paquetes, porque en el artículo, digamos, en la crónica que escribió Juan Fernando Andrade para el Azojo, que es en la que me inspiré para Pescador, el tipo vende los paquetes en el primer chance que tiene y claro, el resto de la historia es cómo se farrea la plata. Pero el rato que tratamos de hacer eso en el guión, se perdía toda la tensión dramática, a pesar de que era muy divertido todo lo que pasaba, no funcionaba. Y entonces lo que hicimos es extenderlo, hasta el punto donde él al final de la película todavía está cargando con los paquetes con una venta posible, porque eso un poco que queda implícito con la interacción final con Carlos Valencia, y de ahí, pero no sabes realmente cómo se va a resolver, ¿no? Hubiera podido haber vuelto al pueblo después Puede haber y varios finales después de esa parte, o sea, puede haber cualquier cosa, pero sí, no es importante a la final porque la historia está contada y está así. sí, ¿Y has, exacto. ¿y has pensado alguna vez en hacer alguna secuela de alguna de tus películas? Eh, A ver, es que sería difícil. Será A ver, difícil, ¿no? Claro. no, Después de no, 20 sí años, sería. obviamente, A pero ver, tanto como una secuela, no le veo tan factible, pero por ejemplo, retomar un personaje, algo, sí, eso sí me parecería interesante. ¿Qué pasa con un personaje específico tanto tiempo después? O sea, en qué andan? O sea, sí, siempre hay la curiosidad de qué estaría haciendo el ángel ahorita. O qué estaría haciendo Blanquito, o sea, por otro lado, o sea, qué estaría... como que no, es chistoso porque las pelis como más serias no te dan tanto para pensarles, o sea, Rabia obviamente tiene un cierre total, Europa Report también, Sin Muertos en el Carnaval se podría de repente regresar a algún personaje, pero también o sea, no le vería tanto el propósito, pero no sé, o sea, sí son cosas que les doy, le he dado vueltas, pero todavía no de manera seria, o sea, claro, aparte que no, sería como difícil decir un Ratas 2 de 20 años después, es como, claro, o sea, es que claro, tiene que haber una gran historia, tiene que haber un gran concepto tiene que haber una gran de historia, partida, exactamente. o sea, no Claro, puede por ser solo supuesto. vamos a hacer una continuación X. Sí, porque va a terminar siendo nada, y sí, es verdad. Y ahora estás en algún proyecto específico también. Sí, Estás o con sea, un estoy proyecto. en varias cosas, pero igual, a ver, estoy con un proyecto de una peli que quisiera
el plan original era tratar de filmar al final de este año, eso era hace un año atrás, ahorita ya todo eso está posponiéndose, estamos justamente en busca de financiamiento, o sea, es un proyecto bien chévere, pero no, no, no está tan fácil y en este momento es como que hay obviamente mucha incertidumbre. Entonces, igual avanzando con eso, escribiendo otras cosas que serían para un poquito después. He estado igual también editando un chance, me puse a editar unos documentales, unos cortos documentales con material que tenía filmado que no tenía previsto poner, o sea, usarlo muy pronto y de repente dentro del encierro Tenías fue tiempo. como que aquí hay algo chévere. Claro. Entonces sí, como que hay varias cosas en camino y estoy también, bueno, he estado también ya de coproductor o productor en varios proyectos. Estoy de coproductor en la película del Alfredo León, El del Sumergible. submarino. Sí, el del Sí, submarino. sí, sí, que está súper bien, ya está terminada. Igual por el tema del COVID se atrasó todo el estreno, todo estamos replanteando Porque ya está cuál grabada esa. sería la mejor opción. Está lista, o Ajá. sea, ya está. Y la otra peli estoy igual metido con un proyecto de Perú, de un amigo de allá, que es su ópera prima, que es una peli que está ahorita y también está filmada y él está ahorita más bien en postproducción. Entonces eso está chévere porque ya con proyectos que están terminándose, todos los procesos sí se pueden hacer. Es el tema de cómo va a ser el rodaje, qué va a pasar, cómo vamos a funcionar. Eso Y sí tienes así angustia. como metas a futuro, decir, por ejemplo, quisiera grabar terror o quisiera grabar o sea, no sé, es como más géneros o alguna cosa. ¿Cómo funciona eso? O sea, tal vez tienes como una idea a futuro de decir algún rato voy a hacer terror, algún rato voy a hacer un documental, Sí, algún un rato voy a poco que hacer esto. sí. A ver, sí, no, o sea, no es tan concreto como que tengo un checklist que tengo que ir ahí diciendo ya, pero de repente, a ver, como cinéfilo a mí siempre me han gustado muchos tipos de cine. O sea, entonces yo sí siento que a veces uno se queda medio encasillado en algo cuando realmente uno, la gracia de hacer cine es explorar muchas cosas, muchos tipos de historias, muchos lugares. A mí justamente me interesa seguir haciendo cine aquí y afuera, o sea, poder ir y venir, o sea, lo que se dio con Rabia y con Europa Report, sí es algo que me encanta. Pero también hay muchas historias por contar aquí. Y en cuanto a los géneros, sí, de ley, o sea, algún rato, por ejemplo, sí me gustaría explorar así terror, de verdad, sí siento que hay ahí algo muy, muy, Como que en muy Ecuador no se hace interesante. terror, no se ha hecho No terror. se, no se ha hecho y creo que justamente yo siempre he pensado que se va a sentir más la madurez en nuestro cine cuando ya empiecen a ver también películas de distintos géneros. No, o Claro, sea, que no sean tan porque, costumbristas, por porque, así o decirlo. sea, es que aquí lo que pasa es que tradicionalmente lo que hemos tenido o es costumbrista o es igual como propuestas autorales, ¿no? De directores nuevos que plantean igual su visión, que me parece que es algo muy válido, o sea, y que de hecho cuando funciona está increíble. Por ejemplo, el trabajo del Javier Izquierdo, que hizo este documental falso, El de un secreto en la caja, y luego Panamá este año. A mí me encanta realmente la propuesta de él, su onda estética y todo, pero igual es eso, cine muy de autor, ¿no? Es muy igual de más de arte, más de festivales y eso, y yo creo que eso está súper bien, pero sí siempre he sentido que nos falta el otro lado del espectro, que es en cambio la película que está planteada justamente como para ser más comercial o para enganchar de cierta manera, o el género, o el terror, Claro, etcétera. el Bueno, terror es algo que yo ahora siempre lo he de dicho, ¿por qué no se hace Touché, aquí el terror? Claro, sí. Touché, Y claro, ahora Touché lo es de una cosa Touché es, interesante. es un poco eso, porque eso es justamente un grupo de creadores que le apuntan a justamente algo accesible, algo con humor que funcione inmediatamente, con una comunicación visual muy bien planteada, o sea, una Muy bien gramática logrado. visual, todo, sí. Sí. Y bueno, puede
gustarte o no gustarte tanto, lo que sea, a veces es cierto que el formato de Touché siempre funcionó increíble, o sea, en los cortitos, en enchufe y todo, pero, o sea, la peli a mí me funcionó muy bien, me enganchó, y ver que tanta gente va al cine y la ve, está increíble, pues, o sea, sí es algo muy, pero muy valioso, entonces ellos sí me dan mucha, o sea, siempre me dan mucha curiosidad todo lo que están haciendo y a dónde le, le van apuntando la cosa, porque sí hay ahí justamente un planteamiento, no sé, me parece igual bien sólido. Sí, que es un poco, que es difícil encontrar porque de otra forma ya tienes un bagaje atrás y tal vez una fortaleza estructural que tal vez otro director no la tiene de primera, básicamente. Que Sí, te toca construirla, que te toca encontrar, que te toca estar... Y así tienes una base estructural más sólida, ya puedes ir explorando otras temáticas y otras cosas más fácilmente. Eso no les quita lo talento, básicamente. sí, no, totalmente, totalmente. O sea, yo siento que igual cualquier tipo de película, cualquier planteamiento es igual de válido. O sea, finalmente el rato que uno se engancha con una película, cuando te gusta algo, no siempre es lo que tú te esperabas, que es lo que te gusta ver normalmente. Justamente una película te puede sorprender mucho. Y, y no sé, sí siento que, que aquí, no sé, espero que en los próximos años sí se sienta que las cosas se van reinventando, fortaleciendo. Yo siento que eso es el camino como normal de las cosas y hay varios proyectos de los que conozco, de los que he visto cosas, o sea, que están en proceso, que yo creo que están muy sólidos, pero sí es importante, no sé, lograr igual mantener el contacto con el público, lograr que las películas sí sean vistas, lograr que, o sea, hay muchísimo cine ecuatoriano que ha pasado Desapercibido. desapercibido en estos últimos Sí. años, pero mucho, o Ajá. sea, sí. Que no nos hemos visto y que no termina viéndonos porque no hay la forma de que lo hagan. Sí, se estrena en una, peli, en una cartelera, pero no hay el presupuesto para la comercialización o para el marketing o eso, que también es importante en una película, ¿no? Es Si la súper gente no importante. sabe y a veces también los medios no regresan a ver al cine ecuatoriano, sino lo sigue viendo como algo, no sé, como folclórico, no como una O industria. sea, yo creo que principalmente siempre el obstáculo ha sido encontrar dónde ver lo que se está haciendo, tener como un poco una guía que la gente entienda, o sea, que la gente sepa lo que existe. O sea, si yo, por ejemplo, a cualquier persona que está ahorita viendo esto, escuchando esto, le pregunto que nombre más de 10 películas ecuatorianas de los últimos, les hago fácil, 10 años Sí, ya. claro. Sí, es difícil. La mayoría de gente, o sea, se le van a decir 4 o 5 de una y luego se quedan como que... y sí que las hay, o sea, hay muchísimas, justo ahorita que están con el tema de los premios Colibrí, que son los premios que se hacen aquí para el cine, que desgraciadamente han sido muy esporádicos justamente por temas de financiamiento, el momento que Presupuesto. ha vivido, el presupuesto, etcétera. Entonces, la última vez que sucedieron fueron hace 5 años. Me acuerdo que fueron justo cuando estábamos filmando Sin Muertos en el Carnaval, y ahora que los están haciendo para octubre, en octubre decidieron incluir todas las películas de los últimos 5 años justamente para en base a eso hacer las nominaciones. Y es súper interesante porque tú ves, y son creo que 70 y pico de las cuales escogieron en los últimos 5 años. Y sí creo que es una como radiografía súper interesante de nuestro cine, de lo que ha estado pasando. Y muchas son películas que la mayoría de gente de verdad no las ha visto, no las conoce, pero me parece que, a ver, una de las cosas buenas ahorita también de este encierro y todo es que todo el tema de la difusión a través del streaming, internet y eso como que por fin se destrabó, o sea, por fin está funcionando y tienes la posibilidad de ver cine ecuatoriano por streaming, una muy buena selección, tanto en Choloflix como en cine.es, que están funcionando bien, y justamente dan un espacio para un montón de películas que desgraciadamente el tema del cine se vuelve complicado con las ventanas que tienes. O sea, tú cuando estrenas una película en salas, ahí tienes un ingreso.
Si la vendes a un canal de televisión, ahí tienes un ingreso. DVDs, si los fabricas, tienes un ingreso, pero aquí los DVDs, a pesar de que han funcionado por mucho más tiempo que en otros lugares, igual ya ahora todo es por internet, ¿no? Todo Entonces es ya toca. Netflix, Amazon Sí, Prime, etcétera, en- etcétera, etcétera. sí, ¿Y exactamente. cómo haces para llegar a esas plataformas? O sea, ¿no tienes que hacer una solicitud o te llaman? ¿Cómo es? O sea, ¿por qué no hay una Es, película tuya en Netflix, por ejemplo? es un tema, verás. De hecho, no hay ninguna película ecuatoriana en Netflix, si te fijas Es ahorita. O sea, verdad. sí hay talento ecuatoriano en Netflix, hay algunos actores que están en proyectos de ellos. Está justamente Andrés en Narcos, en Frontera Verde, está Roberto Manrique. Shani, Roberto Manrique, o sea, hay varia gente, pero de proyectos, de películas de aquí no se han dado. Y yo, según lo que tengo entendido, digamos, y esto te digo, es mi visión desde mi perspectiva, pero me acuerdo justamente con Cien Muertos en el Carnaval, intentamos de entrar a, a Netflix con la película, que sé que la vieron, les gustó y todo, pero y era una coproducción entre Ecuador y México, pero era, obviamente era filmada en Ecuador, mayoritariamente en Ecuador, y un poco lo que ellos dijeron es, mira, nosotros realmente compran en base a su demográfica, en base a cuántos suscriptores tienen en cada lugar, y si tú ves la plataforma de Netflix aquí que tenemos, es muchísimos, o sea, películas y series mexicanas, colombianas, tienes Brasil, tienes igual algo de Chile, de Argentina, pero hay o sea, no hay nada de aquí de Ecuador, y según lo que yo entiendo hasta ahora es porque simplemente la cifra, o sea, a nivel de suscriptores y eso en Ecuador es mucho más bajo que obviamente los países vecinos, que México, Lo sin que, sí- lugar a dudas, lo que siempre ¿no? nos pasa. Nos Pero, pasa que pero somos pequeños, o sea, y eso es sí, nos complica de cierto modo también. sí, pero hasta ahora de verdad no se ha dado, no sé si de repente suceda o sea, tarde o temprano se tiene que romper igual, es lo de siempre, ¿no? Que tienes algo que no ha pasado todavía, y si es algo que tarde o temprano tiene que suceder, o hacer justamente directamente ya una coproducción con Netflix. O sea, que ellos sí están grabando mucho en Colombia, están grabando mucho obviamente en México, en muchos países latinoamericanos están grabando, y aquí realmente con Sí, Ecuador no pero ha pasado nada. Tiene Netflix que tampoco ver, graba en Perú, claro, ni de acuerdo. en Chile, o sea, sí es verdad. Sí, pero sí hay varios sitios donde se han ido. O sea, en Chile sí, verás, con Chile están trabajando bastante, con Colombia obviamente muchísimo. Muchísimo. Y tiene mucho que ver también con el tema de los incentivos fiscales, del hecho de que Colombia realmente se ha encargado de que o sea, ir a filmar a Colombia sea algo muy beneficioso, que puedas igual deducir impuestos, que pueda salir conveniente para el proyecto. Y, mm, y eso les ha funcionado muy bien. Pero bueno, ojalá, o sea, creo que todos estamos a la espera de que algún proyecto, una serie, una película ecuatoriana, sí entre a Netflix. Creo que sería súper importante. Y de hecho también hacer una serie debe ser carísimo. Vi el otro día, estaba viendo, yo me puse a ver María Magdalena, por ejemplo. La superproducción, eso debe haber costado millones Sí, de dólares. O sea, sí, es sí, sí, levantar sí. eso debe ser súper complicado, no es así nomás. No sé si el Sí, Ecuador tenga la capacidad para levantar esos recursos, por ejemplo. exacto. O sea, yo creo que levantar los recursos de una serie grande solo en Ecuador, yo lo veo muy difícil. Pero ahí, justamente, si entras en coproducción con México, con Colombia, o directamente ya le tienes a alguien como Netflix o Amazon o cualquiera de las plataformas que están produciendo mucho, porque eso sí, a todas las plataformas les ha ido muy bien en esta época. O sea, o sea, igual hay cosas que están todavía encontrando su lugar, y hay más competencia y lo que sea, pero igual eso está funcionando. Entonces si es lograr engancharle a alguien justamente de afuera, eh, con una buena historia, con algo que sí realmente valga la pena contar de aquí, ¿no? Yo creo que el miedo Que hay es perfecto. O muchas. sea, tenemos tantas historias de miedo que mucha. O sea, siempre les pasa borrachos, pero bueno, el duende el huacaycique, el chusalongo y el gringo loco. O sea, Claro, alguien debería contar la todo. historia del gringo loco. Claro, el famoso castillo del gringo loco, pues. Claro. Pero al final, bueno, estaba leyendo que tú, cuando estabas en Francia, la película que te impactó, te enganchó fue
la de Indiana Jones. Eso fue lo que básicamente Sí, te de hizo niño. lanzarte para eso, básicamente, ¿no? De niño a los 9 años, efectivamente, me acuerdo haber visto Cazadores del Arca Perdida, la primera, que sí siento, igual con el pasar de los años, que de largo es la más sólida. Y sí, fue una cosa que me fascinó. O sea, vivíamos en Francia con mi familia y fue toda la experiencia de ir al cine, que ahí es, por ejemplo, cuando digo, o sea, recuerdo yo, por ejemplo, ir al cine aquí en Ecuador cuando yo era niño, el sonido era tan desastroso, o sea, la mitad del tiempo no estabas viviendo la película, o sea, realmente era otro tipo de experiencia. Entonces yo me acuerdo, o sea, ver una película así, que es tan envolvente, ¿no? Y que te engancha tanto, igual en una sala con un sonido increíble, con todo, sí fue una cosa de decir, wow, algún día a mí me encantaría poder armar algo así. O sea, ¿cómo sería decir, bueno, armo una escena, armo una situación, o sea, pasan todas estas cosas? Y ahí fue cuando me empecé a interesar en el cine, o sea, y me dio curiosidad y empecé a averiguar y a tratar de leer, o sea, entender cómo se hacía una película, todo eso, pero sí fue como un momento de decir, esto sería increíble poder montar algo así. Y obviamente siempre en mi cabeza, hace un rato decías, o sea, de hacer películas de género, distintos, o sea, el hacer una gran película de aventura, sí siento que sería algo maravilloso, ¿no? Y es algo que además Pero Europa Report tiene un poco de esa como de pero aventura. tienes la ciencia ficción que de alguna forma es ya entras en otro género, ¿no? Pero sí tienes la tensión, el hecho del descubrimiento, y sí, o sea, es esa aventura también hacia lo desconocido, pero, pero no sé, como una historia así justamente de estar en búsqueda de algo, de ir a sitios increíbles, de encontrarse con un montón de obstáculos, todo ese tipo casi de mentalidad, casi de infantil o adolescente, de cómo contar una historia de aventura, creo que sería muy divertido, ¿no? Siempre es algo que está también ahí en la cabeza. Y de hecho decidiste quedarte en Ecuador, decidiste hacer, o sea, vivir en Ecuador y hacer tu base acá, cuando pudiste haberte ido a cualquier lugar. Sí, o sea, sí, siento que las cosas se dieron así por muchas razones. Yo siempre siento que igual estando aquí, siempre he tratado de mantener un pie afuera, o sea, porque siento que para cada proyecto, para cada cosa que uno quiere hacer, sí necesitas el aliarte con gente en otros lugares. Pero al mismo tiempo, yo no quiero realmente perder el contacto con algo que es chistoso porque yo siento que lo valoré más bien más tarde, justamente al Ecuador, a estar aquí. O sea, fue un poco a raíz del éxito de Ratas, a raíz de muchas cosas que pasaron ahí, que yo siento, no sé, siento que logro como una mayor recompensa cuando hago algo desde cero aquí, que siento que voy a hacerlo de una manera, no sé, o sea, es como que hay algo que me llama más por ahora de contar historias que tienen que ver con algo de aquí, que son más cercanas a mí, aunque igual una historia es una historia, y cuando tienes algo que te engancha, pues ya te fuiste, ¿no? Sea donde sea. Pero sí, o sea, yo siempre voy a mantener igual un pie acá, y si es que hay chance de seguir haciendo cine afuera y de regresar y seguir haciendo cine acá, eso para mí sería lo ideal. Y para ir terminando, eres miembro ahora de la academia. ¿Qué significa ser miembro de la academia? ¿Qué significa? A ver, es primero pues un honor en el sentido de que te eligen realmente en base a tu trayectoria, lo que hayas hecho ahorita. La academia está en un proceso de diversificarse muchísimo más, entonces hasta ahora, desde los últimos 4 años, creo, o 3 años, han aceptado 9,000 nuevos miembros, más mujeres, más afroamericanos, más extranjeros. De hecho, ahí se ve claramente en los Oscars de los últimos años que sí hay mucho más inclusión de extranjeros. El hecho de que Parasite haya ganado mejor película, siendo una película coreana, eso es algo que nunca había sucedido antes, y no creo que hubiera sucedido con los miembros de la academia siendo todos de Estados Unidos.
Que la vida es bella Entonces, debió haber ganado ese año, seguro. Como para no sé, hacer pero, para mi pero bueno, consecuencia. la cosa sí, pero la cosa es que igual, entonces soy un miembro de miles, el rato hay varias actividades, o sea, el rato de que lleguen ya el tema de los Óscares, igual a mí me toca votar, uno entre 9,000, entonces es Pero lo que es, es tu pero voto. chéverísimo, claro, Es sí. como por el Y de presidente, ahí no hay pasa nada. varias, sí, pues obvio, claro, sí, hay que tomárselo en serio. Pero de ahí la otra cosa es que sí hay varias actividades que organizan de temas de becas, hace poco estuve de jurado de una beca que nos dan a guionistas, entonces me pidieron que si podía leer unos guiones, mandar un feedback, o sea, sí hay como actividades que están constantemente sucediendo y un poco me estoy como enterando de cómo va la cosa, pero es algo, por un lado, yo le siento que es muy simbólico y al mismo tiempo es súper chévere sí poder involucrarse en cosas, aunque sea de una manera pequeñita, desde lejos, pero estar ahí metido. O sea, sí sientes que hay una cosa muy bonita alrededor del amor que siente toda esta gente por el cine. O sea, sí te sientes como parte de un grupo que realmente, y eso está chévere. Sí, no, ya, aparte de estar contactos, no sé, va a funcionar para algo más que solamente tenerlo en el currículum, soy miembro de la academia, ¿no? Claro. Es eso. Sí, sí, Oye, sí. se me acaba el tiempo. En realidad, muchísimas gracias por haber aceptado estar en en No, este pues vivo gracias a ti por la conmigo. invitación. Me parece chévere Y, y y gracias por tu trabajo. Estaremos atentos a lo que siga. Y como te digo, o sea, yo, como dijiste, 1000 copias salieron del Pirata de Rateros. Yo soy uno de los que tengo eso. Porque claro, en esa está época estaba buenísimo. justo en ese momento y claro, me rompió la cabeza y Tanque y Sani Mileto. Y que digas, ve, están en una película. Sí, sí, sí. No, pues Era. totalmente. Y pues muchísimas gracias y suerte en tu carrera y suerte en lo que sigue. Bueno, pues cuídate mucho. Gracias por la invitación. Gracias por la conversa. Suerte hasta la siguiente. Saludos a Un todos, abrazo. ¿ah? Gracias. Chao, A chao. ver cómo es. Sí.